Buenos días a todos. Bienvenidos a este pequeño ejercicio que es compartirles acerca de mi trabajo de investigación doctoral titulado La narrativa urbana en su universo social y en el contexto de la enseñanza-aprendizaje. Un ejercicio de investigación que desarrollé en nuestro colegio, el Gerardo Paredes, con un grupo de estudiantes de noveno, acompañado por la profesora Adriana Bustos, quien me cedió unos espacios dentro de su currículo y su trabajo. Bueno, vamos a iniciar contándoles de dónde surge este tema de investigación. Durante mucho tiempo dando clase llegué a esta conclusión y es: la literatura urbana no se enseña, se comparte, no se aprende, se interioriza, no se evalúa, se expresa a partir de las representaciones sociales producidas por y en el estudiante. Esa idea, que me acompañó durante mucho tiempo, encontré un sustento teórico en la posición de Landero, citado por Almirano Flores, acerca de la teoría del contagio, que dice: no se puede enseñar la literatura en sentido estricto, salvo a quienes previamente estén poseídos ya por el demonio de la literatura. En esa medida, propuse un problema de investigación de partida, pues que tuve que depurar para llegar a esta pregunta que ustedes pueden ver aquí, que fue la que me permitió ir hacia adelante con mi proyecto. De ese problema de investigación propuse un problema general que se asocia directamente a ese problema y tres objetivos específicos que vienen asociados a tres preguntas que nos permiten ir hacia adelante en el ejercicio. Como podemos ver, en este objetivo general se trata de describir y explicar un fenómeno teniendo en cuenta, como les mostraré más adelante, tres variables básicas que son eh, la narrativa urbana, lo que son los procesos de enseñanza-aprendizaje y lo que son las representaciones sociales. Entonces vemos aquí el objetivo general, vemos aquí cuál es el objetivo específico número 1, que está relacionado con el proceso de enseñanza-aprendizaje, el objetivo número 2, que está relacionado con las narrativas urbanas, y el objetivo número 3, que es ya de forma directa con la forma de las representaciones sociales que se logran en los procesos de lectura por parte de los estudiantes. Entonces ahí podemos leerlos y darnos cuenta de cuáles fueron las intenciones con las cuales realicé el trabajo de investigación. Dicho trabajo de investigación responde a un proceso de metodología que se conoce como el estudio de caso. ¿Por qué utilicé el estudio de caso? Como podemos leerlo acá, porque nos permite algo que se llama un objeto de estudio. En los estudios de caso se utilizan unas variables y unos conceptos básicos que le permiten al investigador convertirse en objeto activo dentro del grupo de investigación. Entonces, ¿qué hice? Como era un estudio de caso, me permitía obtener un objeto de estudio. ¿Quién era ese objeto de estudio? Los estudiantes en su ejercicio lector, ¿sí? Entonces, además de crear un objeto de estudio, también creé un grupo de estudio, que son los estudiantes en su proceso lector. Entonces, como podemos leer aquí, ese fenómeno que se llama el proceso lector en clase, que es una acción pedagógica, según el investigador Hernández Sampieri, me permite indagar sin ningún problema, creando unos conceptos básicos que fueron propicios desde la clase de español dirigida por la profesora Adriana Bustos. Además, en este caso, hice el ejercicio de ser docente de la materia y según esto está permitido porque en un investigador de casos puede ser un profesor. Bueno, yendo hacia adelante de lo que se trabajó, como se lo dije al inicio, pues trabajé con un grupo de noveno, en este caso de 903, compuesto por 34 estudiantes que, como lo sustenté en el trabajo de grado, variaban y ya sabemos cuáles son todas las situaciones que se dan en estos estudiantes, pero en la propuesta de investigación según Becker, estas variables no alteran el producto siempre y cuando se mantenga
una cantidad básica, que en el caso fueron más o menos 25 o 28 estudiantes, y que responden a variables propias del contexto educativo. Entonces, no hubo ningún problema siempre y cuando se conserve un nivel básico de estudiantes y participen activamente del ejercicio, que en este caso fue un ejercicio lector en clase. Bueno, para iniciar el proceso, lo primero que hice fue hacer una búsqueda de los temas centrales que iba a trabajar, que como lo dije antes son la narrativa urbana, el proceso de enseñanza-aprendizaje y las representaciones sociales. Y así construí un marco teórico pensando en la narrativa urbana con respecto a quién es el lector, cuál es la alfabetización que se necesita y cuál es el proceso pedagógico y didáctico para leer esa narrativa urbana. Con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje, pues indagar sobre cuáles son esos conceptos de enseñanza, cuáles son esas experiencias de aprendizaje y desde qué óptica se pueden ver cuando hablamos de literatura. Y construir un marco histórico sobre las representaciones sociales para entender cuál es la asociación que existe entre ellas y un proceso desde un método de lectura que se llama la estética de la recepción. Así, pues se construyeron las tres categorías generales y las tres subcategorías generales que están nutridas desde esa experiencia conceptual. Realizado el ejercicio de lectura, que consistió en hacer unos momentos de lectura dirigidos por el docente para que el estudiante sea un lector activo, que son partes de las conclusiones a las que llegué, pues primero creé unas guías de lectura a partir de un libro que se llama Apocalipsis del escritor Mario Mendoza, que usé por dos razones. Uno, porque es una historia juvenil y dos, porque está marcado dentro del mundo urbano social en el que viven los estudiantes de nuestro colegio. No el mismo, pero con características similares. Entonces, según cada categoría y según cada subcategoría, elaboré las preguntas como podemos ver en esta presentación y en las que siguen. Con respecto a la narrativa urbana, con respecto a la enseñanza-aprendizaje, en este caso la enseñanza-aprendizaje, eh, como lo diré un poco más adelante, me centré en especial en las prácticas de los docentes de español del colegio y en los documentos que existen en el colegio con respecto al área del lenguaje y en la visión que tiene la coordinación académica con respecto a los procesos de enseñanza para entender los resultados obtenidos. Y por último, pues unas preguntas con respecto a las representaciones sociales, cuyo eje era ya más los estudiantes, como podemos verlos en esta presentación. Bueno, entonces, para leer, lo que hice fue un ejercicio de prelectura, lectura y lectura. Prelectura era indagar a los estudiantes sobre cosas que yo ya sabía del libro, pero que ellos no sabían, para que fueran construyendo unas ideas. Eso quedó consignado en mis diarios de campo y en las guías que están en el documento de la tesis. Luego hice un ejercicio de lectura que era leer con clase en ellos, perdón. Y por último, mirar qué les dejaba esa lectura. Entonces, a partir de eso, lo que hice fue primero analizar las encuestas que le hice a los estudiantes iniciales, las entrevistas que les hice a los profesores, el análisis de los documentos y las respuestas que dieron a las guías. Entonces lo que hice fue una triangulación de datos, los obtenidos en las encuestas a los docentes y sus entrevistas, en lo que dicen los documentos y en las prácticas pedagógicas hechas con los estudiantes. Esos tres elementos me permitieron hacer el trabajo de análisis de datos y de obtención de resultados y sus respectivas conclusiones. Entonces, con respecto a los objetivos que propuse, podemos ver en esta presentación qué fue lo que de manera general se arrojó. Como es una triangulación, se puede decir que con respecto a los documentos, la narrativa urbana no aparece de manera explícita en los documentos. Desde los docentes, aunque conocen el concepto, no hay un ejercicio de estética, sino hay un ejercicio de pedagogización y de instruccionalización propia que viene haciéndose de la enseñanza de la literatura en los currículos colombianos desde hace más de 50 años. Lo mismo sucedió con la coordinadora académica, mientras que en las prácticas realizadas por los estudiantes su respuesta es totalmente contraria. Les llamó mucho la atención la forma de indagar por su vida a partir de lo que sucede en la novela.
Entonces, en la primera categoría, que es la narrativa urbana, pues se logra ver como una disrupción entre los documentos, las posiciones de los profesores y las experiencias de los estudiantes. Para hacer esa triangulación, pues la primera subcategoría, que es lectura y la alfabetización, de fondo me guié por estas preguntas que aparecen en esta presentación, que fueron como reflejadas en la encuesta que se le hizo a los docentes y que permitieron para la construcción de las preguntas que los estudiantes fueron desarrollando a medida que leían el libro. En ese caso, lo que le construí para que los estudiantes leyeran, pues tuvo como principio estos 4 elementos para poder saber qué preguntarles a los estudiantes y que estuviera de manera directa relacionado con la novela. Con respecto a la síntesis de los 2 elementos, pues aquí la clave fue reconocer el lugar de las narrativas urbanas que carecen de alfabetización en el colegio, que no es usada como un ejercicio experiencial, sino como pedagogización, y por ende pues se aleja del disfrute y no hay representaciones sociales reconocidas por los estudiantes. Y en el proceso rector quedó claro que la estética de la recepción sirve para ser uno de los muchos modelos de lectura, porque no es estructuralista y permite una relación entre el lector y el libro. Con respecto a la segunda categoría, que es la enseñanza-aprendizaje, como les dije antes, el centro fue las encuestas y las entrevistas a los docentes y a la coordinadora académica y su relación con los documentos que existe, donde queda claro que en los documentos hay unas posiciones y en las prácticas se dan otras. Para este caso, las 2 subcategorías, pedagogía didáctica y literatura, partió de estas preguntas de fondo y la construcción de sentido de este ejercicio era tratar de mirar qué me dice a mí como profesor, qué le dice a los profesores, qué le dice a los estudiantes y saber si en el documento curricular existe algo o no, y como se puede deducir, pues no lo hay. En síntesis, pues aquí la fuerza fue sobre la didáctica y la pedagogía y las formas que deberían utilizarse para darle un ejercicio o un caminar distinto a los procesos de lectura narrativas urbanas. Y por último, las representaciones sociales, que fue el plano totalmente de los estudiantes y que implica, según el principio básico de partida, que es escuchar cuáles son las representaciones sociales que construyen los estudiantes como una forma de evaluación que va más allá de un número. Es decir, aquí todas las respuestas son válidas porque se trata de reconocer qué le deja en ese contagio la literatura urbana a los estudiantes. Esta es la novela que se leyó, Apocalipsis, de Mario Mendoza, donde se mira el mundo de los estudiantes, el mundo de los compañeros de los estudiantes y la sociedad donde viven los estudiantes. Y a la vez hacer unos análisis pequeños sobre su experiencia en el colegio, en el barrio, en la ciudad, en el mundo en el cual viven. En esta imagen donde están los papeles, así se hacía el ejercicio de prelectura. Luego se leía en clase como se ve en la imagen inferior y luego se escribía como se ve en la imagen superior izquierda. En síntesis, pues se analizó la visión de su ciudad y la forma de socialización. Como les dije, la discusión se hizo un ejercicio de triangulación entre las entrevistas y encuestas a los docentes, los documentos curriculares y las lecturas de la estética de la recepción, que nos permitió llegar a 6 conclusiones generales, que son las que están aquí planteadas. La importancia del maestro como mediador, la importancia del estudiante como un lector activo, ¿sí? Que sí se sienta que está leyendo, el valor de las representaciones sociales como un constructo cognitivo de los estudiantes, la necesidad de una alfabetización de las narrativas urbanas a partir de unas didácticas y una pedagogía básica, y la importancia de entender cómo funcionan los procesos de enseñanza y aprendizaje cuando se usa la literatura. Bien, este fue el ejercicio que hice y a raíz de este pues le he hecho unas pequeñas propuestas a la profesora Ariana para que hagamos un ejercicio piloto a partir de lo que dejó la investigación. Bueno, muchas gracias. Espero que haya quedado claro lo que se hizo y lo que se obtuvo. Y cualquier inquietud, pues con gusto estaré atento para poderles compartir más de lo que fue esta experiencia.